¿Escucha eso? Redoblantes, bombos. Bueno, ya un sonido común de Viedma de los últimos tiempos. Esto fue anoche, Estaba faltando Martín, que viene en el ascensor. Bueno, ahí nomás. Fue anoche, me parece que tengo más de un sonido. Esto fue anoche en la puerta del Ministerio Público Fiscal, cuando la gente del Consejo de Bienestar Policial había salido de una reunión con la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, después de haber hecho una movilización a la mañana, una manifestación, una protesta a la mañana en la sede del ministerio donde estuvimos, mujeres encadenadas, lograron una reunión en la que en principio iban a dejar pasar a Rubén Muñoz, el máximo referente de este Consejo de Bienestar Policial, iban a dejar estar a un medio de prensa. Al final ninguna de las dos cosas, pero sí estuvo en la reunión el doctor Daniel Mayor, abogado del estudio Barraza Mayor, con el que hemos hablado en varias oportunidades sobre diversos casos, y ahora queremos que nos comente qué pasó en ese encuentro. Doctor Mayor, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Primero, le pregunto, ¿usted es representante legal del Consejo, de alguno de los integrantes de este Consejo? Nosotros somos abogados de todos los policías que fueron sumariados y que están siendo sumariados por la provincia a raíz de los reclamos que se están suscitando ahora laboralmente. Ajá, ¿que son cuántos más o menos los sumariados? Hasta ahora hay 11 sumarios, ajá, tanto de policías activos como de personal que ya está en retiro. Ajá. ¿Los sumarios, perdón, dicen así por reclamar o algo por el estilo? ¿O qué dicen los sumarios? Los sumarios, la falta que le endilgan a cada uno de los agentes es reclamar en forma conjunta. Eso es una falta que está en el reglamento. Ajá. Y es lo que se los acusa, se les endilga como falta grave. Bien. ¿No? A pesar de que es una falta leve. Sí. O sea, lo sancionan por reclamar en forma conjunta, parece de un país dictatorial, ¿no? Total, y es un reglamento sumario del año 70. Claro. Así que imagínate que en ese contexto nadie podía reclamar, nadie tenía coartado la libertad de expresión y mucho menos los reclamos laborales, ¿no? Eso debiera, ¿quién? Ya me estoy yendo por otro lado, pero eso en la legislatura debiera cambiarse, o dónde? Es una resolución, incluso que depende del Ministerio de Seguridad, pero sí es una normativa que debe cambiarse en legislatura, hacerse una legislación, incluso una legislación con perspectiva de género, ¿no? Que hoy en día no tiene ninguna perspectiva, y aparte que es totalmente inconstitucional, ¿sí? Se vulnera un montón de garantías procesales. Bueno, ¿para qué explicar, no? En el contexto de los años 70, estamos en el 2023, ya superamos un montón de situaciones, incluso tenemos bastantes años de democracia como para que los policías estén sometidos a un sumario con un reglamento del año 70, ¿no? Claro. Bueno, hemos avanzado bastante con eso. Sí, qué lindo tema para tratarlo otro día más en detenimiento. Ahora que están en campaña, por ahí puede salir algún proyecto. Bueno, totalmente. Doctor, ¿y cómo fue la reunión? ¿Quiénes participaron en principio? Nosotros ayer nos llamaron porque se había dado una situación frente al Ministerio de Seguridad con respecto a algunos referentes. Entre ellos estaba Muñoz, y otros referentes menos conocidos, digamos, mediáticamente, pero que estaban también apoyando la lucha de los policías. Puntualmente se hablaba de detenciones dentro del foro penal, así que bueno, yo me acerqué al lugar, hablé con la fiscal de turno, me dijo que no había detenciones porque lógicamente acordamos que la lucha es pacífica. Sí. Totalmente. Entonces, solucionado ese tema, se intentó abrir un diálogo entre el personal policial, la misma ministra de Seguridad, y a las 5 de la tarde nos atendió en Fiscalía, ahí en calle Roca, calle La Prida, como un lugar central. La Fiscalía, por voluntad del fiscal en jefe, que también participó de la reunión, facilitó las instalaciones para que esté la ministra de Seguridad, el secretario de Seguridad, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, estaba también el secretario general de la Gobernación, y después estaba el representante del Consejo de Bienestar, dos representantes de los retirados, policías retirados, y yo los acompañé en calidad de asesor legal a dicha reunión. Sí. ¿Y qué pasó? Sí.
No, que se dijo en la ellos reunión. fueron con un petitorio que involucraba no solo mejoras salariales, sino que también abarcaba cuestiones de operatividad, digamos, de los recursos que tiene la policía, qué sé yo, desde los recursos, la bandina en las comisarías hasta la ropa, la vestimenta, un montón de situaciones, cuestiones edilicias, un montón de situaciones y petitorios que le reflejaron a la ministra que la policía está destruida. Sí. Eso es lo que sucede. No solo salarialmente, sino que ediliciamente, con los recursos, no hay móviles en condiciones, no hay comisaría, hay una comisaría particular que está ya en situación de demolición y que siguen trabajando. Bueno, un montón de situaciones, ¿no? Y la situación que se ha dado ahora en toda la provincia con personal activo y pasivo que se ha encadenado en las comisarías. Se apartó un comisario de la localidad de Cordero, del comisario López, a 15 días de su retiro, toda una vida perteneciendo a la fuerza policial, y por el solo hecho de manifestarse a favor de los reclamos de sus dependientes, fue pasado a disponibilidad automáticamente. Lo que no pasó con el comisario Almendra después de la amenaza que hizo públicamente, ¿no? Sí, lo del llamado, claro. Sí, exacto. Sí. Nosotros interpelamos a la ministra, particularmente interpelé en el sentido de los sumarios policiales. Advertimos un desconocimiento total de la ministra con respecto a los sumarios, los plazos. Cuando le preguntamos algo muy sencillo de cuánto tiempo le daba a los policías para que busquen un abogado defensor y puedan defenderse, me dijo 5 o 6 días, cuando en la práctica son 48 horas. También le preguntamos a la ministra con respecto a cómo se sustancian los sumarios, cuál es el fin, el espíritu de un sumario administrativo, y ella misma, cuando hablamos del caso de López y de Almendra, dio por sentado que López ya había cometido una falta grave, cuando en realidad López, para pasarlo a disponibilidad, necesita un sumario para que se pueda defender con todas las garantías procesales. Por eso advertimos esto como una cuestión de asombro, ¿no? Que la misma ministra, cabeza del ministerio donde depende la policía y donde se sustancian los sumarios, que la misma ministra diga que López cometió una falta grave, está errando en el espíritu del sumario, que debe ser una investigación para determinar la culpabilidad y después sí sancionarlo o no. Y claro que queda la vía judicial para cuestionar esa sanción. Sí. Pero de ninguna manera puede decir la misma ministra que ya cometió una falta grave el comisario de Cordero, ¿no? Bien. Esa cabeza, ese razonamiento, con todo respeto, obviamente se lo decimos saber a la ministra, que es el mismo razonamiento que usa la cúpula policial para sancionar y perseguir a los policías. Los policías son sumariados por cualquier tipo de conducta, no pueden hacer nada de su vida, incluso de su vida privada, que son pasibles de sumario. Hay términos, por ejemplo, mala junta, que si yo pregunto qué es mala junta, puede ser totalmente subjetivo. No pueden hacer nada prácticamente, y menos reclamar por sus derechos laborales, ¿no? Que es lo que se está dando ahora. Sí. Se habló del tema que inició todo el conflicto, doctor, la zona austral, la cuestión salarial. Se habló de la zona austral, se habló de la zona desfavorable, se habló de las mejoras salariales, se habló lógicamente cuando le pregunté a la ministra cuánto es el sueldo que tiene un policía promedio, me habló de 140.000 pesos y me lo dijo como algo mejorador, superador, cuando tenemos un 102% de inflación. Y en Bariloche, por ejemplo, los policías de Bariloche pagan cerca de 60.000 pesos un alquiler, porque en Bariloche todos los alquileres son turísticos. Sí. No importa si sos un policía que trabaja la temporada o de forma permanente. No se habló tampoco, o sea, no dio respuesta con respecto a eso, ¿no? La mejora salarial o algún plus con respecto a los policías que están en zona desfavorable. Hoy por zona desfavorable tienen que pagar un 30% aproximadamente y pagan el 18%. Sí. Hay muchas sumas en negro, o sea, cuando hablamos de que hay situaciones irregulares, que hay un fraude a la ley laboral, el Estado de Río Negro es el primero que negrea a sus dependientes. Es decir, sumas que no son remunerativas son sumas en negro. ¿Sí? Sí. Y eso es un fraude a la ley laboral, claramente. Bien.
O sea que, pero lo que sí notamos, doctor, que una vez terminada la reunión, los integrantes del Consejo no estaban conformes. De hecho, no estaban conformes porque no tuvieron ningún tipo de respuesta al petitorio. Aparte nos encontramos, ya te digo, nos encontramos con una ministra con total desconocimiento de su estructura ministerial, principalmente con la estructura policial, donde ella es la cabeza y es la que depende de dicho ministerio. Parecería que la jefatura de policía va por un carril y el Ministerio de Seguridad va por otro. Desconocer una ministra, desconocer cómo se sanciona a sus dependientes, es gravísimo. La verdad que nos asombra que la ministra no tenga idea de cómo se llevan a la práctica los sumarios administrativos. Ajá. ¿Y cómo sigue todo esto ahora? Nosotros, desde nuestro rol como abogados, lógicamente tratamos de proteger y de que no se criminalice la lucha de los policías, tanto activos como pasivos. Hay, por ejemplo, Gustavo, hay retirados que con casi 70 años de edad, con enfermedades terminales, que están siendo sumariados. Hay una madre, una policía activa, que tiene 2 chicos con discapacidad, que fue sumariada. Entonces, están siendo vulnerados, están siendo criminalizados. Hay actas que se firmaron el año pasado, que incluso la ministra firmó un acta con el compromiso de no sancionarlos, y hoy nos encontramos con esos sumarios administrativos. Entonces, se está presionando a la policía y son personas que están reclamando, son trabajadores reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, no están sindicalizados, sino que están reclamando en su conjunto, pero son reclamos que son válidos, que son totalmente legales y que se contraponen con la legalidad y la constitucionalidad de los sumarios, ¿no? Bien. Doctor Mayor, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Gustavo. Muy amable. Que le vaya muy bien. El doctor Daniel Mayor, que es abogado de los policías sumariados en la provincia de Río Negro, 11 en total. Recién él contaba algunos de los casos sumariados. Uno de 70 años ya retirado, también sumariado. Estamos sobrecargados, decía. La policía no permite reclamos grupales. No pueden hacer reclamos de ningún tipo con un organigrama que tiene resoluciones de la década del 70 que hay que modificar urgente, ¿no? Y con cuestiones de género también. Y también alarmado el doctor Mayor por el desconocimiento que dice tiene la ministra Minor de la estructura ministerial.